Muchas gracias, Nuria, por tu presentación. Muchas gracias a la Fundación Amigos del Museo del Prado y al propio museo por concederme esto que considero un privilegio. Estoy en mi casa favorita y con esta audiencia cuya presencia en cantidad y calidad valoro y agradezco. Bien, como ha apuntado Nuria en la presentación, los ámbitos cronológico y estético en los que nos vamos a mover son las últimas décadas del siglo XVI y las primeras del siglo XVII, es decir, los años de transición de la plenitud renacentista hacia el incipiente barroco. Es la era también del manierismo, movimiento que está siendo estudiado en este curso y que, aunque fundamentalmente se refiere a las artes plásticas, también afecta a la música de la época, traduciéndose en hechos como la escritura virtuosística, que exigía mucho pero a la vez daba alas a los intérpretes, los alardes melismáticos, las sutilezas armónicas o los choques heterodoxos desde el punto de vista de la armonía tradicional que llevaba consigo el uso del cromatismo, la profusión de semitonos. El tema que hemos escogido para observar esta transición es la evolución del madrigal en la Italia del siglo XVI, un género de música vocal, polifónica o monódica, religiosa o profana, que junta poesía y música y que, al desarrollarse, hizo incursión en el llamado stile rappresentativo, el cual a su vez condujo al alumbramiento de la ópera. El madrigal había nacido como género poético, pero sus características formales y métricas, así como su temática, a menudo amorosa, atrajeron con fuerza a los músicos del Renacimiento avanzado que veían en el madrigal una forma poética muy adecuada para ser puesta en música. Las dimensiones reducidas del madrigal, la métrica, abundante en heptasílabos, octosílabos y sobre todo quizá en decasílabos, su carácter sintéticamente expresivo, eran ideales como soporte textual de composiciones vocales breves e intensas. Pero por otra parte, los grandes modelos del poema épico del siglo XVI, el Orlando Furioso de Ludovico Ariosto y la Gerusalemme Liberata de Torquato Tasso, sobre todo la obra de Tasso, que se publicó, por cierto, en vida de Gesualdo y Monteverdi, hicieron ver a los compositores las ilimitadas posibilidades de encadenar madrigales, o sea, hacer ciclos de madrigales, que así se bañaban de un nuevo carácter, el narrativo, y que, al cargarse progresivamente de dramaticidad, de teatralidad, propiciaron interpretaciones casi teatrales, esto es, en el stile rappresentativo, y de este modo, a finales del siglo XVI, la puerta a la vía de la ópera había quedado abierta. Dos son las grandes figuras en las que nos vamos a centrar. Carlo Gesualdo, compositor dedicado prácticamente en exclusiva al género del madrigal, y Claudio Monteverdi, compositor de madrigales también, pero más abierto a formas diversas y más amplias. Compositor que ha pasado a la historia como el primer gran operista. Fueron estrictamente coetáneos. Gesualdo nació en 1566 y murió en 1613, a los 47 años de edad. Monteverdi nació un año después, en 1567, pero fue más longevo. Falleció en 1643 a los 76 años. Ambos comenzaron sus carreras cuando la polifonía renacentista europea había alcanzado su punto culminante de perfección, con aportaciones tan trascendentes como las del franco-flamenco Lassus, el italiano Palestrina o el español Victoria.
Para ayudar a situarlos cronológicamente, digamos que Gesualdo y Monteverdi fueron coetáneos de Caravaggio, generación que se sitúa entre las del Greco y Velázquez, o, mirando hacia la arquitectura, fueron coetáneos de Carlo Maderno, cuya generación se sitúa entre las de Palladio y Bernini. Bernini o Borromini, que nacieron a solo unos meses de distancia. Como apuntábamos, don Carlo Gesualdo fue un cultivador del madrigal, una forma poético-musical que antes y a la vez que él practicaron en Italia compositores como Giulio Caccini, Luca Marenzio, Luzzasco Luzzaschi o Sigismondo d'India. Todos ellos, entre otros, progresaron en el camino de dotar al texto de una música tendente a reforzar la expresividad contenida en sus versos. Pero de ellos, sin duda, fue Carlo Gesualdo el que más lejos llegó en esa dirección, el que más ahondó en la búsqueda de música que reflejara y resaltara el carácter expresivo de las palabras cantadas, tratando de conmover a la audiencia, de avivar los sentimientos humanos. Es la música degli affetti, la música de los afectos, o sea, de los sentimientos. Al incidir en esas intenciones expresivas, Gesualdo, como inmediatamente haría Monteverdi, cada uno por su cuenta, se alejaría con respecto al rigor y a las normas de la vieja polifonía, la prima práctica, para adentrarse en la seconda práctica, contra la que se manifestaba Artusi, el más autorizado teórico musical de la Italia de la época. Gesualdo fue un músico singular, desde luego, pero más singular aún fue el hombre, el personaje. Nacido en Venosa, en el seno de una familia noble, ostentó los títulos de príncipe de Venosa y conde de Conza. Estaba emparentado con los Gonzaga y era sobrino de Alfonso Gesualdo, arzobispo de Nápoles, así como de Carlo Borromeo, arzobispo de Milán, cardenal desde 1564 y uno de los grandes reformadores de la Iglesia católica tras el Concilio de Trento. En 1610, o sea, en vida de Gesualdo, Carlo Borromeo, su tío, fue canonizado. Con estas relaciones se pueden imaginar ustedes que no fue difícil para Gesualdo obtener del Papa, que era Sixto V, el permiso para casarse con una parienta próxima, su prima María d'Ávalos, hermosa mujer cuya belleza fue glosada en verso nada menos que por Torcuato Tasso. María había enviudado 2 veces antes de casarse con Gesualdo, que fue así su tercer esposo. Y seguramente muchos de ustedes conocen el terrible hecho biográfico que condicionó a Gesualdo para el resto de sus días. Al parecer, por un chivatazo de Giulio Gesualdo, uno de sus tíos, don Carlos se enteró de que su mujer se había enamorado de Fabrizio Carafa, duque de Andria, y de que los amantes menudeaban sus encuentros. Con increíble sangre fría, Gesualdo planeó su venganza. Un mal día fingió irse a disfrutar de una cacería que le tendría fuera de Venosa algunas jornadas, y en la noche del 16 al 17 de octubre de 1590 volvió a casa inopinadamente, acompañado de unos esbirros, sorprendió a María y Fabrizio en flagrante adulterio y los asesinó, apuñalándolos con saña encarnizadamente, mutilando luego los cuerpos y arrastrándolos a la puerta de la mansión para que fueran vistos por los viandantes. La criatura. Dado que las leyes de la Italia de la época eran tolerantes con los crímenes llevados a cabo por cuestión de honor, y dadas las relaciones familiares y sociales de Gesualdo,
Se archivó rápidamente la causa y nuestro músico fue absuelto. Aunque libre de toda culpa y con todos los apoyos de las fuerzas vivas, en evitación de una posible vendetta o simplemente de molestias, porque era molesto cruzarse por la calle con los familiares de María Dávalos y que le miraran mal, siguió el consejo del virrey de Nápoles, a la sazón don Juan de Zúñiga, Avellaneda y Bazán, y Gesualdo abandonó la ciudad y se instaló aislado en su castillo, hoy museo. Al poco murió su hijito, al parecer por asfixia, y se especuló con la posibilidad de que fuera el propio Gesualdo quien le diera muerte, atormentado como estaba por la posibilidad de que el niño no fuera realmente hijo suyo. Pasaron poco más de 3 años y en los comienzos de 1594 Gesualdo se trasladó a Ferrara, donde contrajo matrimonio con Eleonora d'Este, sobrina del duque de Ferrara. Carlo y Eleonora no se conocían. El matrimonio se acordó porque al duque le interesaba el apoyo de los arzobispos que había en la familia de Gesualdo. Y a Gesualdo le interesaba la boda para entrar en aquella familia e introducirse así en la refinada corte de Ferrara, donde cantantes de altísimo vuelo virtuosístico, como el grupo femenino Le Donne di Ferrara, hacían lo que se denominó música reservata, esto es, música solo disfrutable por conocedores y solo ejecutable por virtuosos, un ambiente ideal para su refinadísima música. Para la culta y exquisita corte de Ferrara, para que entiendan por qué a Gesualdo le interesaba entrar allí, habían trabajado con anterioridad grandísimos creadores de todas las ramas, músicos como Josquin, Obrecht o Willaert, literatos como Petrarca, Ariosto y Tasso, pintores como Bellini o Tiziano. Por cierto, 2 de las obras maestras de Tiziano que guarda este museo, esta ofrenda a Venus y esta Bacanal de los Andrios, son cuadros que pintó Tiziano en lo que ahora eran los aposentos por los que circulaba Gesualdo, encargados por el duque de Ferrara para decorar el camerino, su camerino de alabastro. Pues bien, a partir de su llegada a Ferrara, la carrera compositiva de Gesualdo se profesionalizó y se intensificó. Llamaba la atención su alejamiento de todo, su tendencia al aislamiento. Llegó a instalar en el castillo una imprenta para editar su propia música, sin tener que salir de casa. Y padecía, desde luego, una propensión a la melancolía, se decía en la época, a la depresión. Se decía que no encontraba placer fuera de la música. Aparecieron muestras varias de desequilibrios mentales, una de las cuales fue la obsesión por su tío, Carlo Borromeo, de quien nuestro músico pedía, imploraba el envío de reliquias y retratos. Ahí tienen a San Carlos Borromeo. Este cuadro, esta pintura es al fresco y forma parte de la bóveda de la iglesia de San Carlos Borromeo de Viena. Se titula La intercesión de San Carlos Borromeo y es obra de Johann Michel Rothmeier. En octubre de 1600, a los 5 años de edad, murió Alfonsino, hijo de Gesualdo y Eleonora, su segunda mujer, mujer con la que tenía una relación escasa pero horrible. Y esta muerte acrecentó sus sentimientos de culpa y su tendencia a la depresión. Parece un hecho que Gesualdo fue dado a prácticas masoquistas.
Se cuenta que se hacía azotar como acto imprescindible para poder hacer ciertas necesidades. En septiembre de 1613 murió en un accidente su hijo Emanuele, fruto de su primer matrimonio con María y destinado a ser su heredero. Pocos días antes de que muriera el mismo Gesualdo, se cuenta que en medio de espantosos dolores intestinales, quizá se suicidó o acaso fuera víctima de las siniestras prácticas masoquistas a las que se sometía con un grupo de jovenzuelos. Fue enterrado en la iglesia del Gesù, en Nápoles. Les traigo este cuadro, que no es demasiado bueno, pero sí muy interesante, porque es fruto del encargo directo al artista de Carlo Gesualdo y con una iconografía dictada por él, es decir, que reúne todas sus obsesiones. Como tantos cuadros de la historia de la pintura, se organiza en varios estratos. Tenemos arriba la parte celestial, donde vemos a Jesucristo en el centro, en actitud de Dios Padre, prácticamente. A su derecha, nuestra izquierda, su madre, la Virgen. Y al otro lado, un poquito más abajo, como corresponde, el arcángel San Gabriel. Y más a los lados tenemos a dos monjes, que son San Francisco de Asís, a la izquierda de ustedes, y Santo Domingo de Guzmán, a la derecha, que no están ahí por casualidad. Como Gesualdo era muy rico y muy devoto, sufragó varios conventos, y estos santos son los titulares de los conventos de franciscanos y dominicos, respectivamente, que sufragó el propio Gesualdo. Bajando un nivel, encontramos a la Magdalena, María Magdalena, reconocible por el tarro de alabastro con el que ungió los pies de Cristo. ¿Por qué está ahí María Magdalena? Es el símbolo perfecto del arrepentimiento, uno de los sentimientos que mortificaban a Gesualdo, no sabía muy bien por qué. Y al otro lado tenemos, a Santa Catalina de Siena, que es patrona de Italia. Y luego bajamos hacia la tierra. Y en la tierra encontramos, bueno, el ratón no hace mucho caso, he ampliado la parte inferior para que se distinga mejor. En la tierra, a la izquierda, encontramos arrodillado al mismísimo Carlo Gesualdo. Creo que es el único retrato que se conoce de él. La primera imagen que he puesto debe ser libremente hecha por alguien a partir de esta carita. Ese de la izquierda es Gesualdo y a su lado está, cómo no, su tío, su querido tío Carlos Borromeo, el cardenal de Milán. Y en el otro lado opuesto está la segunda esposa de Gesualdo, Eleonora d'Este. Y en el centro tenemos las llamas del purgatorio y del infierno. Del purgatorio está ascendiendo gloriosamente un niño alado, que sin duda es Alfonsino, el hijito que se murió a los 5 años de haber nacido. Y luego tenemos a dos personas sin identificar, pero que seguramente su misión ahí es dar testimonio de que se trata del purgatorio, puesto que sendos ángeles se los están llevando ya hacia las alturas, pero no así a los dos de abajo, que son naturalmente María d'Ávalos y su amante Fabrizio Carafa. No solo los asesinó, sino que decidió condenarlos a las llamas eternas. La música de Gesualdo estuvo olvidada durante 3 siglos y resucitó ya avanzado el siglo XX, cuando las corrientes musicales modernas se cuestionaban la armonía funcional. En ese contexto, la proliferación de disonancias
el uso continuo de cromatismos y, en general, las audacias armónicas que Gesualdo practicaba y que en su época eran consideradas equivocadas o al menos extravagantes, fueron vistas en el siglo XX como apuntes visionarios de modernidad. Igor Stravinsky, nada menos, participó de esta nueva valoración de la música de Gesualdo al proclamar su admiración por ella y componer en 1960, en su homenaje, Monumentum pro Gesualdo, obra orquestal que recrea instrumentalmente 3 madrigales del compositor renacentista. Y vamos a comenzar las audiciones. Aquí tenemos la portada de una de las ediciones de sus libros de madrigales, siempre a 5 voces. Vamos a comenzar las audiciones por el madrigal que se titula Moro Lasso, que es el número 17 del libro sexto de madrigales a 5 voces. Es un ejemplo del uso extremo de las disonancias y del cromatismo. Para quienes no conozcan técnica musical, y ya me han oído decir varias veces cromatismo, son movimientos por semitonos, y les llamo la atención para que al oído lo capten del comienzo mismo del madrigal. En el comienzo mismo se escuchan a todas las voces deslizándose por semitonos. En lo expresivo, esta música es prototipo de la tendencia de Gesualdo a reflexionar sobre la muerte, casi vista con delectación dadas las miserias de la vida, frente a la vita amara, la dolce morte. Aquí se da una visión de la muerte en un contexto amoroso. Dice el texto: yo muero, ay, de dolor, y quien me puede dar la vida, ay, me huye y no quiere prestarme socorro. Oh dolorosa suerte, quien me puede dar la vida, ay, me da la muerte. Vamos a escucharlo. Esta música que estábamos escuchando es un prototipo de manierismo musical. Escuchamos líneas cantables no naturales, un tanto artificiosas. Es un prototipo también de música degli affetti, los sentimientos a flor de piel. Y también de música reservata, porque no es música destinada al gran público, sino a oyentes de cultivada sensibilidad, a conocedores, y de escritura virtuosística, no abordable por cualquier intérprete. Muchas veces he oído comentar a cantantes de coro, y alguno me honra con su presencia, referirse a la música polifónica de Gesualdo como lo más difícil que habían hecho o intentado en su vida. Visto un ejemplo de sus madrigales a 5 voces, veamos una muestra de su música religiosa. En sus responsorios, Gesualdo se aparta de la prima práctica, o sea, de los modelos imperantes en la polifonía religiosa romana, palestrina, victoria, con su personalísima propuesta de una música que se libera del rigor, del contrapunto y la armonía tradicionales en pos de música más humanamente expresiva, más próxima a los affetti, a los sentimientos. Es la seconda práctica.
En sus impresionantes responsorios de Semana Santa, a propósito de la muerte de Jesús, Gesualdo ahonda en la expresión del binomio amor-muerte que le obsesionaba y ofrece música religiosa difícilmente alineable con la prima práctica y sí, en cambio, con el espíritu contrarreformista de la Iglesia romana que propugnaba su tío, el cardenal Carlo Borromeo. Vamos a escuchar Tenebre facta sunt, que es el segundo responsorio del segundo nocturno de Viernes Santo. Es un impresionante canto sobre el momento de la muerte de Jesús. Dice el texto: y exclamó Jesús con voz grande: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Nunca hasta entonces se había tratado este texto con semejante carga de dramatismo, dulcificado al final con un acorde perfecto que, tras tanta disonancia previamente escuchada, quiere expresar el positivo valor de esta muerte que significa redención, fin del dolor. Escuchamos. Impresionante, ¿verdad? Y esta música conmovedora en cualquier caso, acaso conociendo quién era, quien la compuso, impresiona y sorprende todavía más. Pasamos, pues, al otro gran músico del que vamos a tratar, Claudio Monteverdi, a quien tenemos aquí en un retrato anónimo de él en su juventud, treintañero probablemente. Monteverdi, paralelo a Gesualdo en cuanto a la práctica del madrigal polifónico, fue un auténtico innovador, más, de hecho, que Gesualdo. Porque, aunque iniciado en la creación musical con todos los caracteres de compositor renacentista, su obra puede y debe considerarse como iniciadora en Italia del barroco musical. En efecto, en la música monteverdiana encontramos ejemplos de todos los elementos definitorios del barroco. El estilo concertante, con instrumentos que acompañan a las voces. El uso del bajo continuo, que aporta los cimientos armónicos de la composición. La policoralidad, la utilización en espacios grandes de varios coros o coros escindidos que buscan llenar esos espacios y extenderse. La convergencia de la música con la manifestación teatral,
lo que daría origen al moderno género de la ópera e incluso también del ballet. Pero ¿quién era Monteverdi? Nacido en Cremona en 1567, en la región de Lombardía, en la Italia del norte, desde la adolescencia se mostró como solvente intérprete, violagambista. Ahí en el retrato aparece efectivamente con una viola da gamba, y también como compositor, a lo que alude el pintor con un fragmento de partitura. Fue prolífico autor de madrigales, 8 colecciones publicó, básicamente de temática amorosa, pero también de música religiosa, misas, salmos, motetes y de música teatral, por supuesto. En el prólogo de su segundo libro de madrigales a 5 voces, publicado en 1590, Monteverdi se declara discípulo de Marcantonio Ingegneri. Después de haber tanteado sin éxito ciudades como Verona y Milán, en 1591 deja Cremona, su ciudad natal, que se le quedaba pequeña, y se establece en Mantua, al servicio del duque de Mantua, Vincenzo de Gonzaga, a quien tenemos aquí retratado por Franz Purdus, el joven. Allí, en Mantua, Monteverdi iba a poder progresar como violista y a desarrollar su formidable capacidad de compositor durante una estancia que iba a durar más de 20 años, hasta la muerte de su protector, acaecida en 1612. Durante esta etapa en Mantua se dio la aportación principal de Claudio Monteverdi como teórico, al contestar en 1607 a las críticas de las que había sido blanco por parte del eminente teórico Giovanni Maria Artusi, en uno de sus escritos, publicado entre 1600 y 1603, por entregas, con el significativo título de Delle imperfezioni della moderna musica. No se andaba por las ramas, Artusi, que es este caballero, gran musicólogo, compositor también y crítico boloñés. Artusi, refiriéndose a composiciones de Monteverdi, aunque sin nombrar al autor, habla de relaciones interválicas deformes respecto de la naturaleza, que para él son licencias, impertinencias y cosas contrarias. Monteverdi, que había anunciado una defensa que se titularía Perfeczione de la moderna música, la llevó a cabo en efecto alegando que nada en su música era caprichoso ni fruto del azar, descontrolado, y afirmando que mientras las reglas de la polifonía clásica, la prima práctica que defendía Artusi, eran las adecuadas para la música religiosa, los madrigales y cualquier otra composición de carácter profano podían y debían liberarse de esas normas para servir mejor a las intenciones del texto. Y plasmó esta opinión Monteverdi con una frase contundente, lapidaria: las palabras son dueñas de la armonía, no esclavas. También durante su fecunda etapa en Mantua, Monteverdi comenzó su genial aportación a la música teatral, sustanciada en 1607 con l'Orfeo, Fábula in Musica, obra que tenemos como la mejor representante del inicio de un nuevo género, la ópera. En 1608 insistió en el camino del teatro musical con otra ópera, Arianna, y un ballet, el Ballo delle Ingrate. Pero desde el mismo 1608, Monteverdi acariciaba la idea de cambiar de sede, dejar Mantua, para progresar, e hizo salidas a Florencia y a Roma, donde trató con el Papa Pablo V, a quien dedicó una gran misa, y con los músicos de la capilla papal.
tanto esta misa como las maravillosas vísperas, Vespro della Beata Vergine de 1610, son composiciones ambiciosas, tendentes a mostrar sus capacidades y merecimientos para optar a un cargo de alta responsabilidad musical y, por supuesto, de alta remuneración. Finalmente, no cuajó sus intentos, no cuajaron sus intentos en Florencia y en Roma, y finalmente recaló en Venecia, donde fue contratado como maestro de capilla de la Catedral de San Marcos en octubre de 1613, tras pasar varias exigentes pruebas. La importante capilla musical de San Marcos constaba de 30 cantores y 6 instrumentistas, plantilla fija, estable, que se aumentaba para las grandes ocasiones. Este es el más célebre retrato de Claudio Monteverdi, obra de Bernardo Strozzi. En su larga etapa veneciana, que se prolongó hasta su muerte en 1643, además de composiciones religiosas para el culto y para las solemnes ceremonias de la Serenísima República de Venecia, de la que Monteverdi era la máxima autoridad musical, siguió componiendo músicas para el teatro, músicas representables. Así, Tirsi e Clori, ballet pastoral de 1616, Apolo, égloga danzada de 1620, que se representó en el Palazzo Bembo, en el Gran Canal de Venecia, Il combattimento de Tancredi e Clorinda, obra importante con texto tomado libremente del 12º canto de la Gerusalemme Liberata de Torquato Tasso, y que es una obra madrigalesca en el género representativo, representada en el Palazzo Mocenigo, también en el Gran Canal, durante el Carnaval veneciano de 1624, y a la cual aplicó Monteverdi lo que llamó el stile concitato, aportación propia consistente en una escritura musical que expresara los sentimientos de agitación o ira, mediante notas repetidas, largos trinos y otros efectos. En 1637 se inauguró en Venecia el Teatro San Casiano, que fue el primer teatro de ópera del mundo en el sentido moderno, un edificio construido para las representaciones operísticas y al que se accedía previo paso por taquilla. Se ubicaba cerca de Rialto y fue demolido en 1812. Pues bien, para este teatro de San Casiano compuso Monteverdi ya en sus últimos días 2 grandes óperas, El retorno de Ulises a la patria, de 1642, y La coronación de Popea, estrenada en 1643, el mismo año de su muerte. En el recuento de lo más destacado producido por Claudio Monteverdi en su etapa veneciana, añado que en 1639 culminó su gran aportación madrigalesca con la publicación de su libro octavo y último, que tituló Madrigali, Guerrieri e Amorosi. Y en 1640 dio a la edición su gran recopilación de música religiosa, bajo el título genérico de Selva Morale e Spirituale. Monteverdi murió en Venecia el 29 de noviembre de 1643 y fue objeto de solemnes honras fúnebres. En atención a su origen, fue enterrado en la llamada Capilla de los Lombardos, en Santa María Gloriosa dei Frari, la capillita oscura y modesta que hay a la izquierda del gran cuadro de Tiziano, la Asunción de la Virgen, la Asunta, como la llaman los venecianos. En el último tramo de esta conferencia vamos a proponer unas audiciones que ejemplificarán el fundamental paso del madrigal a la ópera
que procuró el genio de Monteverdi. Vamos a escuchar primeramente sendos ejemplos de madrigal poético, amoroso, y de madrigal dramático. El poético se titula Chiome d'oro, cabellos de oro, número 27 del libro séptimo de madrigales, y que es en realidad, así la tituló Monteverdi, una canzonetta a due voci concertata da due violini, cancioncilla a dos voces concertada con dos violines. La temática, como decía, es amorosa, dice el texto: cabellos de oro, bello tesoro, me atrapáis de mil maneras, tanto si estáis recogidos como si estáis sueltos. Un bello ritornello a cargo de los dos violines, más el bajo continuo, por supuesto, precede a la entrada de las voces y separa luego cada dos estrofas. Vamos a escucharlo. Esta deliciosa pieza que acabamos de escuchar, tan bella como ligera, por este carácter, por esta ligereza, se aproxima más a la música vocal concertata de Gabrieli que a los complejos madrigales de Gesualdo. Pero en franco contraste con esta, les propongo la audición de otro madrigal monteverdiano mucho más próximo a los más desgarrados de Gesualdo. Por lo demás, es una de las joyas del repertorio monteverdiano. No les presento, no les digo el título, lo comentaré tras la audición. Sorte in così gran martirio
era evidentemente el célebre Lasciatemi morire, o sea, el lamento de Arianna. Es una bellísima, conmovedora música que muestra una carga dramática evidente. No en vano está escrita sobre estos versos, que son de Ottavio Rinuccini. Lasciatemi morire, dejadme morir, dejadme morir. ¿Cómo queréis que me consuele en tan duro trance, en tan gran martirio? Dejadme morir, dejadme morir. El lamento de Arianna lo acabamos de oír en la versión polifónica, en forma de madrigal, hecha por el propio Monteverdi a partir de la escena cumbre de su segunda ópera, la Arianna, que antes he citado, composición iniciada en 1607, inmediatamente después del estreno de su primera ópera, Orfeo. Mientras trabajaba en la Arianna, murió Claudia Catanea, la esposa de Monteverdi, que además de esposa era tocaya, Claudia Catanea. Y cabe afirmar que, por primera vez en la historia de la música, un sentimiento personal de profundo dolor y tristeza que afectaba al compositor se transfirió al papel pautado, en la escena esencial de la ópera, esa que ha pasado a la historia con el título de El lamento de Arianna, sublime página de la que Monteverdi hizo 3 versiones: la versión operística para voz femenina y acompañamiento orquestal, el madrigal polifónico, cuya primera estrofa acabamos de escuchar, y otra versión monódica, es decir, para una sola voz, con la misma música, pero aplicada a un texto de inspiración mariana, que tituló Pianto de la Madonna, llanto de la Virgen. El lamento de Arianna es una cima de la música de Gliafetti, así como también del estile representativo. El éxito de la Arianna de Monteverdi fue fabuloso, según testimonios de la época, y el aprecio del compositor por su obra debió ser muy especial, pues en 1640, para la reapertura del Teatro de San Moisés de Venecia, por ser Monteverdi la máxima autoridad musical de la ciudad, se le concedió el privilegio de inaugurarlo con una obra suya, y fue Arianna la obra escogida para aquel solemnísimo evento. Desgraciadamente, la partitura de esta ópera no ha llegado hasta nosotros. Se perdieron el original y alguna copia que seguramente se haría en la época. Solo ha quedado para la posteridad su escena cumbre, el lamento de Arianna, que el propio Monteverdi aisló de su contexto para trabajar en 2 versiones más de la misma música, la madrigalesca que hemos escuchado y la religiosa que he mencionado también. Y ya estamos hablando del Monteverdi operista, así que vamos a centrarnos en la obra que inaugura todo un género que nacía en los comienzos del período barroco, el de la ópera, y que es l'Orfeo, fábula musical en un prólogo y 5 actos de Claudio Monteverdi sobre libreto de Alessandro Stricchio, obra dedicada a Francesco Gonzaga, príncipe de Mantua, que era el hijo de Vincenzo Gonzaga, o sea, el duque de Mantua, a cuyo servicio trabajaba Monteverdi entonces. Este es el hijo, Francesco, retratado, igual que antes el padre, por Franz Purbuss el joven. Orfeo fue estrenada el 24 de febrero de 1607 en el Palacio Ducal de Mantua, residencia de Margarita Gonzaga, a la que se llamaba Madama Serenísima di Ferrara, cuando ésta ya era viuda de Alfonso d'Este, quinto duque de Ferrara. Se representó no en un teatro ni siquiera en un gran salón, se representó en los aposentos privados de esta señora, esta que vemos aquí, Margarita Gonzaga, pintada por Jan Bauet. Orfeo no es rigurosamente la primera ópera de la historia,
Poco tiempo antes se registran apuntes pioneros en las sesiones de la Camerata Fiorentina, la Camerata Bardi, y hay antecedentes claros en obras de Giulio Caccini y de Jacopo Peri, concretamente la titulada Dafne, con libreto de Ottavio Rinuccini, el mismo al que recurrió Monteverdi para su Arianna. Pero Orfeo sí es el primer gran logro operístico en sentido moderno, la obra que se reveló fundamental para la fijación de un género a seguir y que, como es bien sabido y felizmente, llega hasta nuestros días. Esta es la portada de la primera edición de Orfeo, donde consta la dedicatoria al Serenísimo Signor Don Francesco Gonzaga, príncipe di Mantua, etc. El prólogo de Orfeo lo protagoniza la música personificada, una dama que porta la lira que siempre llevará Orfeo consigo. La música anuncia el drama que se va a presenciar y ensalza los maravillosos efectos anímicos que produce el arte musical, del que dice que, con dulces acentos, sabe apaciguar los corazones alterados y puede inflamar de cólera o de amor los espíritus más fríos. En el primer acto aparece Orfeo gozoso por el amor correspondido que mantiene con Eurídice. Su felicidad se interrumpe en el acto segundo con la aparición de una mensajera, Silvia, amiga de Eurídice, que llega y hace callar al pastor que entonces estaba cantando. Pastor, lascia il canto. Pastor, deja de cantar porque toda nuestra alegría se ha vuelto duelo. Y procede a anunciar con profundo dolor que Eurídice ha muerto, describiendo que ha sido víctima de la funesta mordedura de una serpiente venenosa cuando recogía flores para su corona nupcial. Vamos a escuchar y a ver este sublime momento de teatro musical, la aparición de la mensajera Pastor, lascia il canto, con la noticia de la muerte de Eurídice. Pastor, lasciate il canto, ogni nostra allegrezza in Donde vieni, dove vai, ninfa, che porti? A te ne vengo Orfeo, messaggera infelice, di casa più infelice, più funesto. La tua bella Euridice, oimè, che odo. La tua diletta sposa è morta. Sigue la descripción, la mordedura de la serpiente, pero casi he preferido cortar aquí porque es un momento realmente culminante de la historia de la ópera, que se da justamente en el arranque del género. La carga dramática del recitativo con el que la mensajera comunica la noticia y, sobre todo, la reacción de Orfeo. 2 compases, 2 sílabas,
oimé, o sea, ay. Imagínense después con el desarrollo de la ópera la que se arma después de saber que la amada o el amado han muerto. Un modelo de concisión y que quizá por eso, desde mi punto de vista, encierra una carga dramática muy, muy especial. Bien, tras esta noticia, Orfeo, conmovido y hundido, anuncia su decisión de descender al reino de los muertos a rescatar a su amada. En el tercer acto, Orfeo, con su lira y su canto, consigue vencer las barreras del reino de Hades y entra en el reino de las sombras. Sigue el acto cuarto, donde vemos a Proserpina, quien, enternecida por Orfeo y sus cantos, intercede ante Plutón para que devuelva a Eurídice a su enamorado. Este es un cuadro del taller de Rubens, que representa cuando ya Orfeo sale, porque le han dado permiso para ello. Plutón consiente, pero le impone la condición de que caminen así, Orfeo delante y Eurídice detrás, y que en su camino de regreso no se vuelva a mirar a la joven hasta que no lleguen a su tierra. Pero en el camino la impaciencia puede a Orfeo, se gira en un momento para asegurarse de que su amada le sigue y, al incumplir el pacto, Eurídice tiene que volver a los infiernos. Aquí terminaba el libreto de Strigio, en la primera versión de Orfeo de 1607, la que se estrenó en la corte de Mantua, ante personas a las que se suponía conocedoras del mito clásico, en el cual no solo Eurídice era devuelta a los infiernos, sino que Orfeo era matado a palos por las Ménades, como representa aquí Durero en este grabado. Pero enseguida intuyeron Monteverdi y Strigio que para públicos amplios sería rentable añadir un final feliz, no este. Y así lo hicieron, incorporando un quinto acto en el que vemos a Orfeo en los campos de Tracia cantando desconsolado su drama, cuando Apolo desciende en un lujoso carromato de los cielos y ofrece a Orfeo ascender con él a las esferas celestes, donde podrá contemplar eternamente a su amada. Ascienden juntos, mientras en la tierra, en presencia de la música, se celebra con la danza de una moresca el final feliz de Orfeo. Vamos a verlo. Si non vedrò mai della materici dolci nel sole, nelle stelle vagheggerai le sue sembianze belle. Bendito tanto padre sarei non degno figlio se non seguissi il tuo fedel consiglio. Oh
que la última palabra sea de Monteverdi. Así que termino. Muchas gracias.